Hola, somos Data Nook, un podcast donde hablamos de transformación digital. Bienvenido. Buenas tardes, hoy estamos nuevamente en Datanook y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Guillermo. Entonces, Guillermo, cuéntanos por qué estás acá el día de hoy, quién eres y a qué te dedicas. Hombre, Camilo, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, en segundo lugar, pues Guillermo Cañón, soy esposo, papá de una niña de 14 años y además pues el gerente de una compañía IAC, Ingeniería Asistida por Computador, compañía que estará cumpliendo 30 años en este mes. Y el foco o nuestra pasión, lo que nos soporta nuestro día a día, está enfocado en transformación digital, en negocios que son transformados desde lo digital y desde las metodologías que le acompañan. Tenemos tres pilares para ello: BIM, que es justamente el propósito de tu compañía, entonces seguramente la audiencia lo tendrá súper claro. PLM es ciclo de vida de producto, muy de la industria de manufactura, que es el eslabón anterior a la cadena de valor de la construcción, e inteligencia artificial más automatización de procesos, que está asociado con, es transversal y tema pues completamente pues en auge actualmente. Es eso básicamente, me Camilo, de nuevo muchas gracias. Listo, Guillermo, muchas gracias a ti por estar el día de hoy. Entonces, para iniciar, vamos a entrar de una vez al bloque número 1, donde vamos a hablar de entender el impacto real de la IA en la comercialización. Entonces, para eso te tengo la primera pregunta. ¿Cuál es el impacto real de la IA en la operación diaria de una empresa que comercializa productos o servicios con clientes? Okay. Entonces, empiezo por decir que el impacto de la inteligencia artificial es transversal, es general y va a depender mucho esto de cada compañía en donde hayan procesos para optimizar. Nosotros internamente hablamos de unos procesos críticos de negocio, es decir, en donde esos procesos, si se le mejoran, van a hacer un cambio importante y real para esa compañía. Ahora, como me estás mencionando el tema comercial, entonces voy a poner algunos ejemplos prácticos y el impacto que esto puede tener. Sector construcción y en particular con proyectos inmobiliarios. Resulta que hemos desarrollado una solución en la cual, con base en inteligencia artificial, es posible hacer citas de negocios para ir a ver inmuebles. Entonces, ¿qué ha sido necesario? Encadenar unos inventarios de los activos que un promotor inmobiliario, una entidad de arrendamientos pueda tener a disposición, y encadenando esto con reconocimiento de voz y con algunas otras técnicas de inteligencia artificial, es posible automatizar el proceso de desarrollar esas citas. Es decir, es un proceso netamente comercial que se ha automatizado con base en inteligencia artificial, y lo que resulta como entregable de este proceso son unas citas de agenda, tanto para el cliente como para quien provee esos arrendamientos o inmuebles en venta, pero con unas particularidades muy avanzadas en ahorros de tiempo, como tales como en qué sector de la ciudad se encuentra, cuántas habitaciones puede tener, si tiene un garaje o no, si tiene que pagar una administración o no, un valor. Normalmente los clientes lo piden, pues un precio de arrendamiento de venta. Entonces, casi que cuando la persona comercial va a hacer la visita, tiene un terreno muy avanzado, hay muy pocas sorpresas. Y tenemos, voy a evitar en este podcast pues, mencionar nombres por temas de que no tengo autorizaciones, aunque no sabe nada del otro mundo, pero hay una inmobiliaria en Bogotá que lo está usando y tiene unos retornos del año pasado alrededor de 15 millones de dólares adicionales a lo que sería su transacción normal, como base en el uso o con base en el uso de esta tecnología. Entonces son casos reales, puede ser tú. Claro, siendo ese el caso, más adelante vamos a hablar un poco más del ROI porque es uno de los pilares importantes del día de hoy, pero entonces vamos a entrar a la siguiente pregunta, donde dice, ¿la IA realmente está generando el valor agregado que se espera o la prisa por implementarla ha tenido efectos negativos? Nosotros de parte del equipo tuvimos una lectura y hemos investigado sobre el tema y según un estudio dice que la mayoría de empresas, o bueno, realmente el 20% de las empresas llegan a hacer una implementación correcta. O sea, un 80% no pasa de la prueba piloto, pero entonces queremos saber cuál es tu opinión pues acerca del tema. Eso que estás diciendo, completamente de acuerdo, y si se me pidiera dar una razón para ello, justamente está asociado con un afán que también mencionaste, de estar en una moda, de estar en un auge, de
tal vez lo que primero compran son los inteligencias fundacionales, pues, y eso tiene una suscripción de unos valores relativamente bajos, pues $20 por mes. Pero al no ver o al no definir, identificar y declarar unos proyectos específicos en donde todo el mundo, y sobre todo desde la gerencia, tenga claro que eso tiene que tener algunos impactos positivos, que las personas le estén haciendo seguimiento, no va a ocurrir, porque no va a dejar de ser una moda, algo que pues fue chévere, divertido, pero que finalmente si no tiene un impacto en un proceso crítico de negocio, nadie más lo va a atender. Entonces lo que estás diciendo es común cuando ese proceso no se lleva de esa manera y las tasas de las que estás hablando podrían ser, estaría de acuerdo en que en general podría pasar. De nuevo, ¿cómo se evita? Definiendo qué es lo que se busca, cuál es el propósito de esa implementación y definiendo equipos con responsabilidades para que esto ocurra. Y sobre todo las métricas de retorno de esa inversión. Cuando eso se hace de esa manera, lo más seguro es que el 100% de esas empresas van a escalar en el uso de inteligencia artificial porque van a ver la utilidad y el retorno de esa inversión. Ok, listo. Teniendo en cuenta todo este tema que me cuentas y dando el paso al siguiente bloque, entendiendo ya cómo puede implementar una empresa el tema de IA, automatizaciones y demás, una de las mayores dudas que hemos visto es el tema de los aspectos legales. Entonces, cuando una empresa usa IA para analizar y generar información, ¿realmente a quién le pertenece esta información? ¿Quién queda con estos derechos o cómo se maneja ese tema? Sí, este tema también parece ser muy claro para todo el mundo, pero en la práctica de pronto no. Entonces, claro, cuando uno hace uso de cualquier inteligencia fundacional, y aquí hago referencia a estos ChatGPT, Cloud, bueno, Anthropic, el fabricante de Cloud, cualquiera de ellas, pues esos datos, aunque uno firma un acuerdo en donde dicen que no van a disponer de esa información, sí pueden disponer de esa información de forma general para encontrar patrones, para encontrar insights, para encontrar modos de uso. Si lo que la compañía necesita hacer es proteger el uso de la información o la información misma, realmente tiene que pensar en hacer implementaciones en las cuales el modo de trabajo sea interno, o sea, los despliegues sean internos en arquitectura e infraestructura interna y en donde hayan unas políticas muy claras de qué es lo que van a sacar. Ahora, no toda la información tiene que ser exactamente protegida. No es lo mismo hablar de unos hábitos de consumo en general que hablar de historias clínicas, que hablar de los datos bancarios de alguien, que hablar de los datos personal de alguien. Entonces, no todos los procesos requieren el mismo nivel de seguridad, pero sí es muy importante que quien use estas herramientas de inteligencia artificial, de automatización de procesos, tengan en cuenta eso, que en algún momento, si no toman las consideraciones o las medidas suficientes o las políticas adecuadas, esa información podría ser filtrada. Y de hecho, sin ir muy lejos, puede obtener toda la seguridad del caso relacionada con infraestructura tecnológica, pero si simplemente no controlo el uso o los accesos de a quien las personas, los empleados mismos pueden tener sí, acceso a la información, pues es otra forma en la que se filtra y no es tecnológica, simplemente es control de personas y de roles a los cuales se les está dando acceso. Entonces sí es un tema que se debe cuidar y definitivamente pues este tema de la inteligencia artificial pues debe ser manejado pues en un marco ético pues también, ¿de acuerdo? Claro que sí, Camilo. Claro, siendo ese el caso entonces, ¿cómo funciona la privacidad de estos datos que implican legales en Colombia? O sea, ¿nosotros ya tenemos alguna política, alguna ley, algo que respalde o que establezca esto o estamos desamparados por el momento? Donde ese no es mi fuerte, ¿cierto? Solamente tengo una información general, me gustaría de una vez confirmar si estamos de acuerdo en ello, porque no es mi fuerte, pero sí hay un artículo, creo que es 1581, y sí protege hay como tres niveles, ¿cierto? Uno es Sí. quién es el dueño de los datos, otro quién trata los datos, y el otro es un agente casi que tecnológico que se encarga de proveer plataformas y servicios para mover esos datos. Entonces, en Colombia, pero no por la inteligencia artificial, desde hace muchos años, sí tenemos protección y sobre todo de datos personales. De hecho, si no recuerdo mal, porque esto lo vimos hace un poco de años, tal vez de las regulaciones más fuertes de la de Colombia porque fue basada, de pronto copiada un poco de la europea, que es muy rígida. Entonces, en Colombia sí existe
esa regulación. Y te cuento que sin hacer uso de inteligencia artificial ni nada de estas tecnologías pues nuevas, cuando usted coge a alguien y le envía correos de forma desmesurada, se puede meter en un problema grande y en una demanda importante porque no estás haciendo el uso correcto de ese tratamiento de datos, ¿cierto? Ok. Estamos de vuelta y el reto es aún mayor. Es el momento de hacer un cambio en la infraestructura pública. Embajadores BIM 2026 es el punto de encuentro, donde la academia, el Estado y la industria se conectan para transformar la manera en que planeamos y construimos nuestros territorios. Aquí no solo hablamos de BIM, hablamos de decisiones, de territorio y del futuro. Muy pronto, en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá, del 5 al 6 de mayo del 2026. Construye el cambio desde tu región. Entonces, pasando al siguiente bloque, vamos a hablar un poco de los RPA en Colombia y su impacto social. Antes de entrar al bloque, nos gustaría que nos explicaras nuevamente qué es un PLM, qué es un RPA y pues estas conexiones para la audiencia que no conoce muy bien el tema. Perfecto. Entonces, un PLM son las siglas de Product Life Cycle Management, es decir, ciclo de vida de un producto. ¿Qué producto? Una nevera. Una nevera tiene unas etapas en donde primero seguramente hay un estudio de mercado, en donde ese fabricante de neveras tendrá que evaluar qué tipo de neveras, qué funcionalidades nuevas, qué tipos de uso le dan a esa nevera. Luego un área de mercado. ¿Det? ¿Cuánto llevamos de grabación? Se puede optimizar el peso, se puede optimizar el consumo, la huella de carbono. Entonces eso va generando cambios en los productos que de regreso tienen que ser validados por el área de mercadeo. Luego va a fabricación, que también tiene que ser optimizado pues, desde el punto de vista económico, pero también de sostenibilidad ambiental, de consumo energético. Y luego esos productos tendrán que ser vendidos, otro proceso más, y luego lo más importante, el uso, tienen que ser usados. Típicamente, o hasta hace algunos años, ese uso del producto quedaba digitalmente desconectado del fabricante. Ahorita con tecnologías como la de IoT, pues es posible tener una retroalimentación en tiempo real de la forma como esos productos están siendo usados. Y si tengo esa información, ese fabricante puede optimizar ese producto en función de la forma en la que es usado, pero además desarrollar nuevos productos con base en esa misma información de cómo están siendo usados. Entonces, PLM es una definición de ciclo de vida del producto. Y por el otro lado, ven, de hecho, tiene una similitud grande con BIM, y es que la Sí. base de todo este proceso, BIM finalmente es ciclo de vida de una infraestructura. Si le alargo un poco el término, pues a BIM y lo llevo a la operación. La base de esto es la gestión de datos, la gestión documental, el trabajo colaborativo. En eso son como una especie de gemelitos el uno del otro. Y por el otro lado, el RPA es un Robot Process Automation, que significa automatización de procesos, pero hace referencia a procesos digitales. Es decir, Okay. no hace referencia a unos procesos de planta en donde hay un robot físico, que eso también es automatización. Aquí, en este contexto, estamos más hablando de unos procesos que son digitales, procesos tales como un cierre contable, procesos tales como hacer unas facturas, procesos tales como documentar un avance de obra. Entonces son procesos que son susceptibles a ser automatizados porque son repetitivos, y diríamos que ese es el contexto o la definición más general, básica de un RPA, una automatización de procesos digitales. Listo. Antes de abrir la pregunta, dijiste otro término que sería IoT, que también nos gustaría que expliques a la audiencia. Ok, perfecto. IoT es Internet of Things, Internet de las cosas. Aquí, de hecho, pues hablando un poquito de los desaciertos que hemos tenido como compañía, en este caso desde las inversiones, hace unos tal vez, no sé, 6, 7 años, y formamos una compañía enfocada en IoT. Entonces, tal vez el desacierto es que llegamos muy temprano para un mercado como el latinoamericano y no había mucha gente, todos hablando de IoT, de Internet de las Cosas, pero no muchos adoptándolo para ese momento. Pero Internet de las cosas, ¿qué es? Cosas, cualquiera que ellas sean, conectadas. Una nevera es una cosa, un reloj es una cosa. Las personas mismas se le pueden poner ¿cómo se llama? Unos wearables. Estos son
lo que se puede vestir, una pulsera, una Unos camisa, watches. en donde ¿cómo dice el término que lo olvidé? Pues uno lo utiliza como watch, como esos watch, me imagino, unos wearables. Sí, sí, unos wearables que son como los usables, los que se pueden portar, pues como, entonces, claro, el campo de aplicación es brutal, porque al conectar todas las historias que están completamente conectadas, pues la base de todo para esto son los datos. Ahora, si yo tengo datos por medio de Internet de las cosas, pues entonces tengo el insumo principal para la inteligencia artificial y para la automatización de procesos. En resumen, Internet de las cosas es conectar cosas eh, eh, de tal manera que pueda tener la información de cómo están siendo operadas o usadas. Y listo, Guillermo, gracias. Entonces vamos a la pregunta y es, ¿cómo ha llegado el RPA a Colombia y cuál ha sido su proceso de implementación en las empresas? Ujú. Hombre, ahí he visto un poquito de todo. De hecho, una de las compañías, en este caso aquí en Medellín, fue tal vez la que más me llamó la atención porque hace también 8 años, esto no es un tema tan nuevo, pues de hecho ni siquiera la inteligencia artificial es nueva, pues cierto, el uso, el auge sí es lo nuevo. Y esa compañía me llamaba mucho la atención porque la persona de innovación le dio acceso, no a todo el mundo, pero sí a muchas personas de diferentes procesos para automatizarlos. Okay. Entonces yo le preguntaba para ese momento, Mauricio, ¿no te da miedo que esas automatizaciones terminen mal? Y entonces para ese momento que el concepto era muy crudo, él explicaba, yo no estoy entregando procesos delicados como una nómina, ¿cierto? Yo estoy entregando procesos que de alguna manera sí hay errores, pero esos errores de alguna manera balancean, no son tan costosos, de alguna manera es un ambiente controlado y balancea muy bien cuando se le mide con lo que puede hacer la compañía cuando adopta estos procesos. Ahora, en un tiempo más reciente, tal vez pongo el ejemplo de la compañía, de mi compañía, nosotros le damos no tanto herramientas pues que son necesarias, pero sí como incentivos, ánimo a las personas, no importa su área, para que ellos adopten dentro de sus propios procesos la automatización de los mismos. Entonces encuentran cosas muy, muy, muy agradables, porque típicamente las personas de un área contable, de un área de recursos humanos, esas personas no son muy orientadas a lo técnico. Pero lo bueno de esto es que cuando se dan cuenta de que potencialmente cualquiera, y sobre todo quien lo quiera más que otra cosa, la barrera de entrada para esto es súper bajita. O sea, con las herramientas actuales, con estos lenguajes naturales, casi que cualquiera puede conseguir su meta. Entonces, ve uno que se mejoran los procesos, pero además que las personas se sienten, efectivamente trabajan menos en lo operativo, pero se sienten muy satisfechas al lograr algo que parecía fuera de su alcance en esta vida y en la siguiente más o menos. Yo no soy programador, a mí me ha pasado eso y he terminado haciendo unas cosas súper interesantes que me hacen realmente, a mí también me pasa esto, sentir como mejor, como capaz y ese sentimiento pues es muy agradable, pues, ¿cierto? Sí, como que uno ya no está tan lejos de las cosas. Me ha pasado lo mismo. Mm, He necesitado también programar diferentes cosas para diferentes tipos de procesos y ver que uno ya tiene la capacidad gracias a este tipo de herramientas y que sean tan naturales y tan que la línea de aprendizaje no sea tan difícil, hace que uno pueda ingresar, hace que uno pueda hacer más cosas y no depender tanto de otros, de otros sectores de la misma empresa. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Y en ese tema de la capacitación, que también me ha tocado como capacitar cuando tienen que utilizar estas automatizaciones, también es cierto que ver el resultado y esa capacitación, la dificultad ha disminuido. Entonces, no, a las personas que no son tan técnicas, no es tan difícil hacer esa capacitación para que utilicen este tipo de herramientas. sí, ahí completamente de acuerdo, Camilo, con lo que estás diciendo y quiero agregar, pues porque estábamos hablando un poco de cómo ha transcurrido esta forma en la que la automatización llega a Colombia. Hice un poco de historia a manera de ejemplo con este primer caso que yo me encontré y que me llamó la atención. Pasé por uno más o menos actual, que es el propio, el de mi compañía. Y quiero enfatizar en que el siguiente paso, y no es que sea nuevo, sino que simplemente es el paso natural, está enfocado en los centros de automatización. ¿Qué es esto? Es gobernar estas diferentes automatizaciones, porque si mantenemos el hilo de lo que veníamos conversando, pues lo que va a ocurrir es que casi que cada área y tal vez cada persona va a generar automatizaciones,
pero si esto no tiene un gobierno, eso no va a salirse de control. Entonces habrán automatizaciones repetidas, triplicadas, que se atascan unas con otras, pero cuando una automatización depende de otra, pues si hay una que no funciona, pues se vuelve el cuello de botella de las demás probablemente. Entonces esto lleva a pensar en un centro de automatizaciones que tiene también un concepto adentro de un centro de excelencia. Y ese centro de excelencia además conlleva unas políticas de gobierno de la información, de gobierno de los datos. Entonces se hace obligado tener estas definiciones. Ahora, esos centros de automatización tienen unos usos un poco más terrenales, que esto se acaba de mencionar, y es el del día a día, y es, hay alguna automatización caída, se generan unas alertas, hay una automatización que no está en uso, porque la hicimos, quitémosla. Hay una automatización que requiera mantenimiento o optimización. Aquí está una alerta entonces automática. Esas automatizaciones están siendo rentables como se preveía o no lo están siendo. Entonces, esa métrica diaria es lo que es el componente tal vez más tangible de un centro de automatizaciones. Entonces, ese concepto se vuelve fundamentalmente importante para soportar esas automatizaciones de las que estamos hablando, Camilo. O sea, podemos decir que va a haber un equipo, o no sé, tal vez hablando acá, el deber ser, o en un futuro va a haber un equipo que sea el equipo de automatizaciones que haga parte de esa empresa para el control de estas, o un equipo externo de terceros. El centro de automatizaciones termina siendo muy basado en tecnología y soportado en las políticas que mencioné. Esos centros de automatización, cada compañía los podría hacer, o hay algunos que ya vienen con fabricantes de tipo comercial. Lo que hemos visto aquí en el medio es que las compañías mm, tienden no, por alguna razón en la región de Latinoamérica nos queremos salir de los estándares, y esto casi que ocurre en cualquier industria. Si yo vendo muebles y trato de vender muebles de estándar, no me funciona el negocio porque la gente quiere sus muebles personalizados. Sí. Aquí no hay una excepción, entonces es necesario personalizar la forma en la que las compañías usan estas automatizaciones y en las que quieren recibir el feedback de esas automatizaciones. Entonces nosotros lo que tenemos o lo que ofrecemos como solución es un centro de automatización en donde lo configuramos a la medida de la compañía, en donde entendemos primero muy bien cuáles son sus procesos críticos, en donde nos enfocamos en la solución, en la medición de los procesos críticos, y en donde a la vez tratamos de que la empresa no se meta en lo que no está buscando porque se va a desenfocar y se va a aburrir, que era lo que mencionabas al principio. Entonces, ese concepto existe y existe también como producto, y de hecho pues nosotros lo podemos entregar pues si fuera el caso a quien le interese, pero lo más importante pues para la audiencia acá es que eso existe y hay que irlo abordando. También hemos visto que claro, para compañías medianas, pequeñas, no es muy aplicable porque esto implica una inversión. Ahorita decías también, bueno, ¿y quién va a hacer eso? Estás viendo que las compañías van a tener sus propios desarrolladores. Ahí hemos visto de todo un poquito, ¿cierto? Entonces, compañías grandes tienen una forma en la de que pueden tomar estos procesos de desarrollo y de gobierno sin ningún problema, pero hay otras en donde casi que cada una de las personas termina siendo un desarrollador de lo que llaman bajo código, pero en todos los casos sí tiene que haber alguien interno o externo que se encargue de poner y de hacer cumplir las políticas de gobierno de datos, porque si no, no hay cómo manejar esto, pues, ¿cierto? Claro. En resumen, existen los dos focos. De hecho, se parece esto muy un poco a BIM, en donde en BIM realmente hay unos procesos muy definidos, con unos roles definidos, y pierde un poco la trascendencia si esa persona es un empleado de la compañía o no. Es alguien a quien se le asigna un rol y tiene que ejecutar unas tareas dentro de ciertos marcos, y eso es lo que ocurre aquí también. Ok, siendo ese el caso, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa, muy conectada, y es una de las cosas que siento que le preocupa más a las personas. Entonces, en una economía como la colombiana, donde desarrollar tecnología trae grandes beneficios productivos, ¿cómo afecta socialmente la automatización masiva de procesos? Esto también teniendo en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, lo socialmente como ese miedo que tienen las personas a que grandes automatizaciones pues reduzca como esa empleabilidad o trabajo realmente. Sí, hombre, ahí pues ese miedo es tan alto
que muchos hablan de que en un proceso de adopción de inteligencia artificial y automatización de procesos, parte de a lo que hay que ponerle mucho cuidado es básicamente al saboteo interno, porque ese miedo existe, es real. Ahora, yo no he visto que ocurra mucho que se materialice ese riesgo para los empleados. En el caso de mi compañía, todo lo contrario, tenemos más gente ahorita que antes, porque termina uno teniendo nuevos roles. De hecho, Ok. hay un rol que ya dentro de poquito seguramente vamos a empezar a ver en estas redes, tales como LinkedIn, que los buscan, que es un director de agentes de inteligencia artificial, porque es Sí, que toca controlarlos, toca gobernarlos, ¿cierto? sí, Luego tal vez esa dirección de agentes la va a tomar otro agente, está muy bien. Lo que está pasando es que se crean nuevos roles, eso es indiscutible. Y por el otro lado, hombre, yo creo que desde el lado de las personas, desde el lado social, deberíamos ser más productivos como compañía y por lo tanto como país. Hay muchas formas en las que se calcula una productividad. Sin embargo, una de ellas es el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Ese debería crecer. Pero otra es la cantidad de productos que se usan con respecto a los recursos usados, y entonces esa productividad debería aumentar. En alguna lógica que creo que no es muy lejana pues a la que es común, tal vez a la lógica común, deberíamos trabajar menos. No es que nos quedemos sin trabajo, sino que trabajemos mejor. Yo no sé si todos compartimos mi forma de ver las cosas, pero cuando a mí me toca hacer tareas repetitivas, es súper aburrido para mí, sí. súper tedioso. Esas horas o esos minutos se me van eternos. Y lo más probable en mi caso es que me equivoque, porque yo empiezo a pensar en otras cosas al mismo tiempo que hago esa tarea. Entonces, en resumen, yo diría que ese impacto social, lejos de ser un riesgo real, debería generar nuevos roles, debería generar sobre todo mejores condiciones de trabajo, y por lo tanto, si cada compañía lo maneja como considera que es uno adecuado, y es el ejemplo de la mía, tenemos más personas ahorita que antes, puede ser, Sí. es eso. O sea, podemos decir que un buen enfoque de toda esta implementación que se está haciendo es ser más productivos y los procesos que se puedan automatizar, pues que se hagan solos. Además de que también es importante decir que nos ha pasado, uno como humano después de hacer mucho trabajo repetitivo se equivoca. Ah, Entonces, el claro ejemplo, no sé, si uno tiene que llenar un Excel y uno tiene que usar una ya no sé, como Claude, pues él no se va a equivocar. Claude no se va a equivocar si no brinda bien la información, pero uno como humano pasa. Entonces, claro, es buscar ser más productivo. así es. Y mira que, Camilo, eso le da en el ejemplo que pusiste del Excel, pues debería liberar tiempo para que esa persona pueda hacer algún análisis. Si fuera una tarea tan sencilla como llenar un Excel, para que mire una tabla que resulte de ahí, un BI. De hecho, hay unas métricas que empiezan a emerger que ya no es solamente, bueno, ¿y cuánto tiempo estamos ahorrando de horas de alguien? Y multipliquemos eso por el valor salarial de esa persona en una hora, porque finalmente si esa persona no queda con alguna tarea para hacer, pues entonces eso no me sirve. Claro. Entonces, las métricas que he visto que emergen ahorita es, bueno, ¿y yo qué hago con el tiempo de esa persona para que sea aún más productivo de lo que hacía antes? Y esa sí es la verdadera métrica. Y no tardará, supongo yo, mucho en conectar esto con indicadores de calidad de trabajo, de cómo me siento yo en el mismo. Oh, me siento bien, yo puedo, ya no me siento bajo una presión de que me pidan operaciones y conecto y regaños encima, sino que tengo tiempo para pensar. Y ese tiempo para pensar, yo creo que todos lo valoramos mucho, puede ser, es eso. Claro que sí. Das paso al siguiente tema que vamos a hablar un poco del ROI. Entonces, para un equipo directivo o inversionistas que evalúan adoptar IA o RPA o automatizaciones, ¿cómo se mide el retorno sobre la inversión? ¿En qué tiempo se recupera y qué porcentajes realistas se espera? Hombre, hay de nuevo, hay de todo, porque hay procesos con mucha facilidad, con mucha evidencia de falencias, y hay otros que no son tan claros. Pero tal vez retomando lo último que dije, esos retornos de inversión típicamente, y yo no recuerdo ahorita alguna excepción, terminan siendo positivos. Y por lo tanto estas compañías terminan realmente en un camino de adopción de estas tecnologías. Las excepciones podrán ser las que mencionaste ahorita, en donde no hay una guía, pues, sino que hay simplemente, de hecho en mi compañía también pasó, pues
para no quedar aquí pues como el que por ser uno de los interlocutores del podcast, entonces que se la sabe todo año, ya nos equivocamos hace algunos años. Cuando salieron esta realidad virtual y aumentada, pues nos compramos unas gafas de esas y terminamos no encontrando cómo usarlas y monetizar su uso. Y no quiere decir que eso no sea posible, quiere decir que nosotros, en nuestras condiciones de empresa, pues no lo encontramos. Entonces, si finalmente no se busca adoptar tecnología, sino que se busca es en dónde tengo oportunidades de mejora, en dónde tengo cómo retornar la inversión que yo pueda hacer, que no tiene que ser necesariamente alta, y ahora sí me meto en esos procesos. Y de esa manera, pues eso va a funcionar seguramente, sin duda, pues va a funcionar muy bien. Entonces, hombre, yo creo que esos retornos, si se le enfoca de esa manera, no hay duda de que funcionan. Ahora, una vez que uno cuenta con algunas herramientas adicionales, como un centro de automatización, además es muy fácil medirlo y tener esa medición casi que día a día o en tiempo real. Entonces, en la medida en la que pues ya no es una tarea de cada 6 meses, a ver cómo fue que resultó esa inversión, sino que es una tarea del día a día, que alguien pueda hacer esa analítica, se vuelve y se facilita mucho más el que la gente diga, bueno, válido, esto funcionó, a esto hay que meterle más recursos y la estrategia tiene que cambiar. Entonces, las herramientas mismas de retorno o de medición del retorno también son funcionales. Pues ahora, el retorno no siempre se mide en términos de cuánta plata puse y cuánta plata traje. Ahorita nos mencionábamos, pues también hay unos retornos que están en calidad del trabajo, calidad de vida finalmente. Esos deberían ser medidos también. Son menos comunes, pero deberían ser medidos. Y hay otros retornos que se miden en riesgos que no se materializan y que pues uno finalmente cuando no pasa algo, mirar para atrás es muy fácil y decir, bueno, no compré el seguro, no me accidenté y bueno, no pasó nada, pero sí pudiste haberte accidentado, pudiste haber tenido un accidente. Entonces, cuando nos metemos al tema de construcción y sobre todo obras de infraestructura, uno podría decir, bueno, yo tengo un BIM, muy bien, se ve muy bonito, tiene cantidades también clasificadas, es un programa de tiempo y de dinero, genial. No hay duda de que me va a ir perfecto. Pero esos son los variables, cantidades, tiempo, materiales, que son medibles. Pero cuando te vas a una zona remota de un país en donde vas a tener que hacer una carretera, un puente, una línea de transmisión de energía, hay otras variables que no hay como cuantificarlas. Ejemplo, ¿qué me puede pasar con unos riesgos de tipo social? ¿Sí? ¿Qué pasa si sale una comunidad y no quiere que yo construya mi vía que pasa por esa región? ¿Qué pasa de tipo seguridad? ¿Qué pasa si por factores de orden público no puedo concretar mi proyecto por donde lo tenía pensado o en el tiempo en que lo tenía pensado? Factores de tipo arqueológico. ¿Y qué pasa si yo tengo un hallazgo arqueológico ahí? Entonces el proyecto no va a andar al mismo ritmo. Factores de tipo predial. ¿Qué pasa si no me liberan los predios que yo necesito para que la obra transite por ahí? Entonces, eso no es cuantificable en un modelo BIM. Sin embargo, si yo tengo los datos históricos de qué ha pasado en las determinadas regiones del país, en determinadas épocas del año, con ciertos tipos de proyectos, es probable que yo logre buscar predecir lo que puede ocurrir con ese proyecto en particular. Entonces, ese es otro tipo de retorno. Evitar las desviaciones o cuantificar las desviaciones, que cuando voy a una oferta de un proyecto, quien haga obras de infraestructura va a valorar mucho el tener en cuenta esos tipos de variables, son variables, y poder hacer su oferta adecuadamente, ya sea para evitar sobrecostos o para no poner una oferta tan a un precio tan alto que quede por fuera de la licitación o tan bajo que le pueda incurrir en pérdidas de proyecto. Entonces, hombre, retornos de la inversión hay muchas formas de enfocarlos y diría que casi que cada uno de ellos es válido. No solamente el dinero es lo más importante, pues, ¿cierto? Ok, sí, no, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que se pueden medir y, y pues lo importante es como hacer esos procesos. Hablando De como el tema acuerdo. de lo que comentabas, y considerando que en Colombia gran parte de los contratos están en el sector público, ¿cómo se puede construir esa relación público-privada sólida para integrar soluciones tanto de RPA a nivel del país?
¿Y cómo está eso en este momento? ¿Cómo está la parte del sector público con todas estas implementaciones? Pues hombre, cuando uno habla de asociaciones público-privadas, las APP, típicamente lo que se viene a la cabeza pues son vías de infraestructura, carreteras, túneles, puentes, peajes. Eso es lo que normalmente ocurre. Yo pienso que eso es una forma adecuada de lograr el desarrollo de un país o de una región, es decir, que los diferentes actores, universidad, empresa, Estado, comunidad, actúen de manera conjunta. En general estoy súper de acuerdo con ello. Ahora, en términos digitales, tal vez uno debería pensar en que ahorita pues ya no solamente estamos hablando de vías rápidas, de conexión por carreteras o de aeropuertos, que también es muy común, sino que estamos hablando de autopistas digitales. Entonces, en ese orden de ideas, diría yo que casi algún gobierno podría decir que esto no es fundamental, que esto no es importante. Si uno se pone a mirar Colombia, pues habrá mucho ya en proceso. Por ejemplo, la facturación electrónica. Podría yo decir, y no podría decir que sin temor a equivocarme, no sé si estoy dando algún concepto equivocado acá, pero es finalmente una necesidad de Estado, de la administración de impuestos, la DIAN en el caso de Colombia, necesita tener control sobre lo que ocurre en las transacciones entre los terceros, quienes son los sujetos pues, de pago de impuestos, y habrá una necesidad tecnológica de generar esas facturas. Entonces hay proveedores de esas facturas. Para nosotros pues se nos ha vuelto común, pues ya que seguramente vamos al restaurante, a la gasolinera y pedimos la factura electrónica, pero tal vez no nos damos cuenta de que eso tiene unos proveedores de factura electrónica y diría yo que en términos generales eso funciona bastante bien. Entonces, volviendo al inicio, estoy muy de acuerdo en que esas asociaciones deben existir. Estoy muy de acuerdo en que deben existir de forma general y en particular pues para la parte de tecnología y seguramente pues esto va a funcionar pues de la mejor manera, de la forma adecuada para que hayan cada vez más de ellas. Sí. Listo, muchas gracias, Guillermo. Entonces, vamos a pasar un poco ya a lo que sabemos un poco más, estamos un poquito más entendidos. BIM, IA, RPA y gemelos digitales. Ok, Entonces, ¿qué flujos de trabajo entre BIM, IA, RPA ya están maduros y funcionando hoy? pues hombre, BIM yo diría que si no está maduro en nuestra región, no solamente en Colombia, yo creo que todos eh, los que ofrecemos servicios alrededor de BIM, quienes son constructores, quienes son operadores, yo diría que no hay alguien que diga que está fuera del cuento de BIM y todos creo que sin excepción dirían que están en un nivel de madurez alto. Y eso pues, si es la realidad o no, pues en algunos casos sí, pero creo que, quiero decir, si la realidad es que estén muy maduros, seguramente sí, pero que todo el mundo opina lo mismo, definitivamente. En inteligencia, quiero decir que opinan que están muy maduros, creo que no hay muchas excepciones. Sin embargo, en el tema de inteligencia artificial, no considero que todo el mundo piense igual. De hecho, pues uno se pone a mirar como algunas estadísticas muy generales, aún en economías maduras como la norteamericana, son muy pocos los que usan al menos un ChatGPT o equivalente. De esos, son todavía menos los que pagan por ello y todavía menos los que la usan en un nivel diferente a hacerle preguntas de tipo diario, de tipo general. Es decir, como lo que mencionabas ahorita, hombre, yo uso esa inteligencia para hacer programas, para hacer automatizaciones, es muy poco. O sea, pienso yo que el nivel de adopción todavía es muy bajo a nivel de personas. A nivel de compañías, tampoco podría decir, o más bien, podría atreverme a decir que no hay compañía en la cual usted le pregunte a un directivo sobre inteligencia artificial y él esté dispuesto a decir, yo no sé qué es eso. Todos van a decir que lo saben, todos van a decir que tienen a todo su equipo trabajando en ello. Lo que sí creo es que hay muy pocos que tengan un plan de adopción de inteligencia artificial que sea estructurado y que esté enfocado a sus líos de negocio. Ahí de pronto ya son menos. Entonces, el criterio de madurez fuera hablar de inteligencia artificial, pues bueno, es un asunto, pero si fuera de cómo la estoy adoptando y cómo estoy midiendo que esto realmente
cambia mi modelo de negocio, yo creo que el nivel todavía es muy bajo en adopción, puede ser, eso es lo que creo. Ok, sí, muy de acuerdo realmente. Yo creo que todo el mundo dice que conoce IA y que los equipos lo están utilizando, pero ya en un ejercicio real es muy poco y mucho menos para algo fuera de preguntas básicas, de preguntas diarias, de totalmente de acuerdo. Siendo ese el caso, para arquitectos, ingenieros o profesionales, pues principalmente que construyen o operan, en nuestro caso, ¿qué recomendaciones académicas existen para entrar en este mundo? Tanto para el RPA, para IAS y pues saliendo un poco de BIM, porque como lo decías, ya todo el mundo en este momento está de alguna forma con BIM. Ok, voy a dar ese es mi punto de vista sobre lo que me acabaste de decir, pero sí recuerdo que me faltó agregar algo sobre lo de BIM. Entonces, hombre, uno podría recomendarse el diplomado A, la maestría aquella, y yo la verdad pienso que lo que uno debe hacer para adoptar la inteligencia artificial es conseguir sus propias necesidades o las de su empresa, poner a los ojos suficientes encima para que eso sea algo útil, para que la gente esté esperando retornos, esté pendiente de eso, esté felicitándolo a uno, ayudándole. Y realmente lo que creo que es el camino es ese. Hombre, que eso es falto de estructura, que puedes cometer algunos errores, que hacer cosas que no tienen arquitectura suficiente. Yo prefiero eso a tener unos cartones ahí pues pegados bueno, ya son digitales pues o puestos en LinkedIn, pero sin mucho uso práctico de lo que estamos hablando. Entonces eso va a quedar pues en cosas como que no se usan, como el chiste de las redes. ¿De qué te ha servido el binomio cuadrado perfecto? Pues algunos lo habrán usado, pero la mayoría no. ¿Cierto? Y ya no se acuerda uno cómo hacer esa operación de binomios. Aquí sí, si me pongo a estudiar mucho y muy formal y con muchos cartones y no lo uso, pues va a pasar lo mismo. Entonces yo diría que el camino es ese, el camino es el de tomar casos prácticos y que me sirvan, que me hagan sentir a mí que fui capaz y que me obliguen a mí a tomar nuevos retos en esa dirección. Yo creo que es lo esencial. Con respecto a BIM, se me olvidó, pues no tuve la precaución de anotar que aunque BIM pareciera estar suficientemente maduro, y pues lo que le haría falta es justamente estas tecnologías nuevas como inteligencia artificial y automatización de procesos. Por ejemplo, mencioné ahorita el riesgo que implican las desviaciones en un proyecto con respecto a los cálculos iniciales de tiempo y de dinero, pero ejemplos hay muchos. Otro más, tenemos una solución que es una bitácora de obra, es por reconocimiento de voz y pues se hace con un dispositivo móvil. Entonces, en ese orden de ideas, eh, quien está en la obra o quien está en una planta de operación puede documentar a través de formularios digitales, pero sin tener que escribir en un papel, sin tener que ir a una máquina computadora, y con unas listas desplegables para que luego no quede algo que no se entienda. Y lo más importante, esa información que se recaba con esa bitácora queda en el sistema que se requiera. Es decir, si es un ERP, allá va a quedar. Si es una lista de checkpoint, allá va a quedar. O si es un sistema para poder hacer unos cortes y pagos de facturas de obra, allá va a quedar. Entonces, en ese ejemplo que acabo de mencionar, es recolectar datos de manera en tiempo real, por un lado, en forma adecuada por el otro y de manera fácil con reconocimiento de voz adicionalmente. Y lo más importante es que esos datos queden en un sistema sobre el cual se conecta con lo que sea necesario y se puede hacer analítica sobre esos datos. Otro ejemplo más, en, hay algunas herramientas de inteligencia artificial ya disponibles pues, en los sistemas CAD y una de ellas me ha gustado mucho y es la de captura de realidad. Entonces, cuando uno tiene unas fotos de unos drones, una captura de lidar o ultrasonidos o las de ellos, que la inteligencia artificial haga una superficie, en lugar de que yo la tenga que hacer, eso me ahorra mucho trabajo. Pero si esa inteligencia artificial le quita la capa vegetal, le quita los techos de las casas, reconoce lo que es un transformador de energía, y eso es brutal. Entonces, por ejemplo, para la operación podría ocurrir que yo tenga que escanear una planta y yo no tengo digitalizado nada, entonces yo podría automatizar la forma en que se contabilicen las bombas, que se contabilicen las válvulas,
porque entrené al sistema para que lo pueda hacer y eso ahorra demasiado tiempo. Entonces, es otro ejemplo más porque sí, ahorita tal vez lo que agrega al BIM son estas herramientas de hacer uso de los datos de BIM, que finalmente BIM es gestión de la información. Y esa gestión de la información produce y se sostiene en muchos datos. Entonces ahí es donde viene la conexión. Cuando voy a operar, vuelve y juega. Entonces, cuando voy a operar algunos temas tales como seguridad, entonces con visión artificial, todos los que he mencionado es porque los tenemos y los hemos usado y los podemos mostrar. Con visión artificial podemos detectar cuando hay condiciones de seguridad. De seguridad aquí no hago referencia a que se van a robar algo, de seguridad es que se está violando algún perímetro, que se están infringiendo algunas condiciones de seguridad o cosas elementales como que no hay uso de casco, de algunos elementos, chaleco, lo que fuera. Entonces eso pues mejora las condiciones de seguridad en un sitio de obra o en un sitio de operación. Entonces eso es otro ejemplo más y realmente ejemplos pues hay muchos y quise solamente empatar ahí, Camilo, que nos quedó abierto como el tema, lo estábamos cerrando como si en BIM no hubiera algo más por hacer, y sí lo hay, y justamente es empatar esta historia con la de la información que puede ser soportada en inteligencia artificial o potenciada con inteligencia artificial. También mencionaste gemelos digitales. Entonces, claro, cuando llevo un modelo BIM adecuadamente, lo entrego, hago el handover adecuadamente. Un gemelo digital uno tendría a pensar antes, yo creo que era que una maqueta en 3D súper pesada, pero no, un gemelo digital debe ser tan simple como se pueda, pero que represente la realidad. Y hay algo indispensable en la definición de un gemelo digital, es que tiene que ser dinámico, tiene que Sí. tener al menos una variable que sea tomada en tiempo real, temperatura, velocidad del viento, corriente, número de personas, lo que fuera. Entonces, ahí es donde vuelve y empatan estas tecnologías, porque en un gemelo digital tengo un modelo en 3D o en 2D, si lo puedo poner en 2D, genial, una información que estuve acarreando durante el proceso de diseño y de construcción, y luego de eso tengo la necesidad de empatar con unas conexiones de IoT, de escala, no tienen que ser IoT, no todo tiene que ser pues en la última tecnología, pues en la última moda, pero sobre todo conectarlo de la manera más simple para que en una pantalla alguien pueda estar diciendo estas condiciones están cumpliendo. Ahora, si vuelvo y conecto todo esto con la inteligencia artificial, entonces habrá forma de predecir algunos componentes que tal vez quiero evitar o que quiero buscar, y es a manera de ejemplo, la cantidad de flujo que está creciendo en una vía, tendré que hacer alguna acción. Ejemplo, la cantidad de accidentes de trabajo que estoy teniendo. Ejemplo, y este es otro ejemplo real, este no lo hemos hecho en Colombia, pero lo hemos visto, este sí lo he visto en otro país, un sistema que va viajando por la carretera, se apoya en inteligencia artificial para recolectar imágenes y detecta en dónde hay problemas para ser reparados en la carretera. Entonces, todo esto conecta pues de manera, diría yo, pues muy bonita. Es casi que bueno que haber podido vivir pues esta historia, pues cierto, que bueno. Claro. Sí, yo acá tengo un claro ejemplo, no sé si pueda pues, salir todo el contexto, pero si no lo cortamos. Nosotros en Terranum estábamos en ese ejercicio en los que usamos gemelos digitales, donde tenemos sensores conectados en tiempo real, y el ejercicio a lo que se estaba apuntando al final era mediante BIM con toda la extracción de datos en tiempo real, conectarlos a una plataforma y ver cómo estaba funcionando en tiempo real. ¿Cuál era nuestro fin o nuestro proyecto? La recolección de datos ya los hacen los BMS, los CMMS, todo eso ya lo hace, pero nosotros estamos ganando dos plus. Uno, la visualización 3D y los heatmaps, y dos, uno de los más importantes, estábamos empezando a integrar la IA de forma predictiva. Entonces, si yo tengo ciertos mantenimientos que tengo que hacer cada cierto tiempo, me puede decir, hey, venga, esto necesito que el mantenimiento se haga antes porque se está saliendo mucho de los picos. Y eso uno humanamente a veces no lo ve por los gráficos, pero gracias a esta IA y a estas conexiones ya se podían realizar. Entonces, claro, todo ese tipo de procesos, automatizaciones y gemelos digitales con IA, pues realmente, creo yo, de pronto hablando un poco desde lo que yo he trabajado, es el futuro, es hacia donde van las cosas realmente, o por lo menos desde esta parte del trabajo. Así es, súper de acuerdo. De hecho, lo que estabas mencionando tal vez es unos modos de fallo en donde cuando se configuran algunas variables es muy probable que se presente un fallo. Entonces, el hecho de tener esos conectados, la operación que sea, la máquina que fuera, me permite hacer lo que acabaste de escribir, súper de acuerdo. Qué buen ejemplo, hombre, Camilo.
Sí, sería eso. Entonces, continuando, me gustaría preguntarte, como una persona que lleva bastante tiempo en el medio, ¿cómo ves de aquí a 5 a 10 años la integración de RPA, las integraciones de IA y todo esto, tanto en Colombia como en Latinoamérica? Camilo, yo le digo a todo el mundo, pero en particular al equipo de trabajo, que a mí me tocó vivir el cambio de cuando no había internet a cuando lo hubo. Y todos estuvimos de acuerdo en que el internet iba a cambiar todo. Claro, hoy para las personas jóvenes, pues uno dice, pues, ¿cómo así? Es que no, ¿alguna vez no hubo internet? Sí, no hubo internet. Sí, Entonces, ahora, el cambio de la inteligencia artificial y estas automatizaciones están, ya lo hicieron, pero en mi concepto van a cambiar absolutamente todo, completamente todo. BIM, pues no es una excepción. BIM va a ser transformado, la construcción, la forma en la que se hacen negocios de inmuebles va a ser completamente cambiado. Y lo único que hace falta es tiempo, tal vez en algunas regiones, pues que algunas compañías se demoren más en adoptarlo que otras. Si algunas compañías se demoran mucho en hacerlo, pues posiblemente no pasen al otro lado para seguir contando la historia, pero es algo que no tiene reversa, ¿cierto? sí, Tendremos problemas de tipo ético, de tipo miedos en que si vamos a perder el control como humanos, pero eso no tiene reversa. Y lo otro, pues, que hace falta es que se abaraten un poco los accesos a la tecnología, a las máquinas, pues ahorita finalmente va más rápido la inteligencia artificial que el hardware que lo pueda apoyar. Entonces, habrá modelos o hay modelos que están más avanzados, pero que no se pueden disponibilizar porque no hay hardware que lo aguante. Entonces, hombre, sin duda, este mundo va a cambiar completamente. Siempre está en evolución, pero si solamente habláramos del factor inteligencia artificial, es indiscutible que será otro mundo y de ahí nos escapan compañías, personas, procesos, BIM, eso no escapa nada. totalmente de acuerdo. Ya tenemos las últimas dos preguntitas para cerrar, Guillermo. Entonces, Sí. hablando un poquito más de Guillermo, de IAC, ¿de qué manera IAC puede acompañar a organizaciones que quieran comenzar a usar IAs y RPAs y qué servicios concretos ofrece? Ok, hombre, casi que ya lo estaba describiendo, pero uno, pues nosotros hemos ofrecido servicios de implementación BIM y lo que me imagino que le está pasando a todo el que está en el sector es que la gente, las compañías ya casi que los piden menos. Entonces va uno tratando es como de atender casos puntuales más que una implementación BIM en general. Nosotros pues también proveemos licenciamiento que soporta toda esta tecnología, ejemplo, licenciamiento de Bentley. Bentley tiene unos CDEs como ProjectWise, vendemos licencias de SolidWorks, que son licencias para la manufactura. Eso a su vez también tiene un soporte de una especie de CDE, pero que allá se llama pues un PLM, es el término, ¿cierto? Pero principalmente donde estamos más enfocados ahorita es en ayudar compañías a que sean transformadas, no desde sus bases, pero sí desde los procesos críticos, como he venido insistiendo en esta charla muy agradable, y en donde podamos identificarlos para cuantificarlos. Y tal vez, insisto, la solución no tiene que ser la más elegante, el chat no sé qué, la versión no sé cuál, sino que simplemente funcione. Entonces pensamos que las soluciones deben ser las suficientes, no las más elegantes ni las más costosas para que los procesos puedan ser mejorados. Entonces pensamos que todo esto termina en algún momento en un centro de automatización y ese es uno de los pilares fuertes que tenemos ahorita y es en donde nos basamos, ¿cierto? Entonces, hombre, Camilo, pues gracias por darme ese chance ahí para contar eso, pero básicamente sí, son esos mismos pilares de BIM, de PLM, con sus licencias y servicios, y muy, personalmente muy encarretado, muy apasionado con este tema de la inteligencia artificial y las automatizaciones con su gobierno. Eso es lo que hacemos, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Y la otra preguntita ya para cerrar dos más realmente es, para estudiantes y profesionales jóvenes que quieren entrar al mundo de la IA, del BIM, de los RPAs, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo de uno cómo iniciar? Pero ya lo habíamos hablado antes de buscar las Sí, lo necesidades, habíamos ¿sí? hablado antes, sin embargo, si querés, podemos agregar algo a Pero, eso. pero o sea, ¿de qué forma? Te cuento cómo lo veo yo, no tanto como buscando las necesidades, sino
cómo yo puedo ofrecerme como profesional, ¿cierto? A estos jóvenes que están saliendo, un joven arquitecto que está saliendo, un joven profesional que dice, venga, tengo que estudiar BIM, tengo que hacer esto, o si no, no soy una persona que tenga tanta empleabilidad. ¿Cómo ofrecemos esto? ¿Qué pueden estudiar o cuál es el consejo que ofrece Guillermo? Hombre, uno, reforzar el que ya hablamos para no repetirlo. Dos, los programas de universidades, pues afortunadamente han venido evolucionando, pues y ya no son ajenos a todas estas necesidades. Tres, las compañías cada vez más van a ser eh, exigentes, diría yo, en que estas competencias pues deben ser como las mínimas para que una persona pueda trabajar con ellos, son necesarias. Hola, queremos invitarte a la segunda edición de nuestro diplomado de Scrum para la creación de apps para Revit con Dynamo y Python. Contamos con el mejor equipo docente y los mejores resultados para tus expectativas. En el código QR podrás encontrar toda la información. ¡Anímate! Digital Nook. Impulsa, conecta y transforma tu futuro. Para finalizar, Guillermo, me gustaría saber qué viene de nuevo para Guillermo y qué viene de nuevo tanto para Academia como para IAC. ¿Qué son los siguientes proyectos, futuros proyectos y cómo vas a seguir con todo este tema? Perfecto, hombre. La pasión de la empresa y que espero lograr transmitirla a todo el grupo de personas que conformamos el equipo está cada vez más orientada pues a lo digital, pues, ¿cierto? Y no hay una excepción con la inteligencia artificial. Entonces, seguramente vamos a estar desarrollando tal vez productos propios, ¿cierto? Estos que te mencioné ahorita los tenemos como productos que son muy enfocados a algún cliente en particular porque lo ha solicitado, pero eventualmente vemos la necesidad de desarrollar tal vez algunos productos que sean comercializables, tal vez la bitácora, porque no es tan fácil como parece, porque uno para tener un producto de esos, pues necesita tener un equipo de mantenimiento y de forma general y hacer unos actividades de mercado que también tienen sus costos, entonces no lo hemos hecho de esa manera, pero lo más probable es que algunos de los productos sí deban ser desarrollados como productos consumibles, productivizar ese servicio de alguna manera. Y lo otro, y gracias por la pregunta, Ambes, ahorita estamos arrancando operaciones en Ecuador, el año pasado pues ya lo completamos con esa razón social. El fabricante Bentley, por lo que consideramos desarrollado bien de su negocio en Colombia y sobre todo por el acompañamiento pues de consultoría y acompañando con estas tecnologías que hemos mencionado. Entonces nos ha invitado también a México. Entonces vamos a abrir una operación en México y de alguna manera pues esperamos llegar a la región. Pues, en relación con Academia, seguramente nos va a tocar reestructurar todo, porque es que como decíamos ahorita, la inteligencia artificial al cambiarlo todo, pues la forma de enseñar y de transmitir conocimientos también. Entonces, posiblemente a final del año terminemos con otra historia diferente a la actual con respecto a Academia, hombre. Entonces, al igual que todos, no sé si unos más preparados que otros, listos para todos esos cambios, hombre, esperándolos con ansias. Claro que sí. Bueno, Guillermo, eso era todo. Lo que te decía al inicio, te molestamos de pronto con la fotico y la descripción y hacerte una invitación. Nosotros lo que hablabas con María Alejandra Embajadores BIM, no sé si vayas a estar. Si llegas a estar, muy plácido de conocerte en persona y de poder compartir más espacios o próximos eventos. Y como te decía, en algún momento te volveremos a hacer la invitación porque quedamos muy cortos de temas y todo se transforma como tú lo dices, entonces estaremos nuevamente por acá. Hombre, Camilo, gracias a vos, a tu equipo de DataNook. Hombre, no, qué bueno que sigamos en contacto y gracias a tu audiencia pues por dedicar unos minutos a escucharnos a vos y a mí, hombre. Un buen día, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Hasta luego. Gracias, chao. Esto fue Data Nook. Nos vemos en otro episodio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.